Bueno, ¿de dónde viene este tema de la selectividad? ¿Ustedes creen que a veces uno agarra cosas de los pelos, pero en realidad el reglamento establece en el capítulo 720, esto me está jodiendo acá. Uy, Fer, me está jodiendo esta ventanita. El capítulo del reglamento 9364, parte 7, 771, el capítulo 20.3.5.3, habla de tableros principales. Esto ya lo vimos la vez pasada, dice que todo tablero principal deberá poseer en su cabecera un interruptor automático que actúe como dispositivo de corte y protección general, al que podrán estar asociados una protección diferencial. Hemos visto que el TP, si se mantiene clase 2 en la instalación al tablero seccional, podemos obviar la protección diferencial, salvo en las instalaciones educativas, donde me exige el reglamento que en el tablero principal exista un interruptor diferencial de 300 mA que sea selectivo. Para interacciones trifásicas con neutro, este interruptor automático deberá ser tetrapolar con todos los polos protegidos. La protección del conductor de neutro podrá ser hasta un 50%, de un 50 al 160% de ajuste de la protección de conductor de línea, según determine el proyectista. Esto ocurría cuando hay corrientes armónicas, en la que la corriente de neutro se suma a la corriente que circula por las tres fases, armónico circula por las tres fases, y puede ser que la corriente sea superior a la corriente de fase, por eso puede haber un ajuste hasta el 160%. O con un sistema equilibrado, yo puedo reducir esa al 50%, reducir la sección del neutro, con eso beneficio el costo de la interacción porque va a ser un poco más económica, y graduar el interruptor automático de caja moldeada, no es la técnica tradicional, sino un interruptor automático de caja moldeada, como he visto hace un rato, ese que era regulable con la curva amarilla, para que el neutro se regule a una intensidad menor, de tal forma de disminuir la sección del neutro, garantizando que la corriente no sea mayor del 50% de la corriente de la fase. Bien, hasta acá, en la próxima página de este reglamento, sigue haciendo referencia al tablero principal, dice, si el tablero principal se derivase un único circuito seccional, el dispositivo de cabecera antes mencionado se selecciona para proteger a dicho circuito seccional. O sea, yo tengo una térmica y salgo un circuito seccional, esa térmica, aparte de ser el interruptor de corte general de ese tablero, debe ser de un calibre tal que protege el cable de salida. Se tiene que proteger el cable de salida. Si el tablero principal se derivase más de un circuito seccional, más de un circuito terminal o una combinación de circuitos seccionales y circuitos terminales, el dispositivo de cabecera será un interruptor automático y cumplirá la función de protección contra sobrecarga y cortocircuitos del tablero. Por supuesto, a circuitos terminales se le debe agregar el diferencial. Cada circuito terminal deberá estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos y contra las corrientes, cortocircuitos y las sobrecargas. Cada circuito terminal debería tener térmicas y diferenciales, ¿sí? O un solo diferencial o un diferencial por cada uno. Eso ya es una definición del que proyecta. Cada circuito seccional deberá estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos, contra los cortocircuitos y las sobrecargas, admitiéndose para esta última protección alguna de la siguiente alternativa. Por medio de dispositivos de protección del circuito seccional o por medio de los dispositivos de protección contra sobrecargas ubicados en el tablero seccional alimentado, para lo cual la suma de la intensidad de la corriente asignada o ajustadas de los dispositivos de protección del tablero alimentado debe ser menor o igual a la intensidad admisible de los conductores aislados o cable que constituyan la alimentación de dicho tablero. Es decir, las térmicas deben ser menor que calibres, que la corriente admisible del cable que está alimentando el tablero, dice. En este caso, la corriente asignada al dispositivo agua arriba podrá elegirse siguiendo un criterio más amplio, curva y corriente asignada de selectividad para la protección de cascada. Ahí acá habla de la selectividad para garantizar que la corriente, tanto de sobrecarga y cortocircuito, sea disparada por aquel interruptor que se encuentre más cercano a la falla. A la falla o a la sobrecarga, perdón. En este caso serían sobrecargas por cortocircuito o sobrecargas porque me excedo la capacidad del cable, de la corriente admisible del cable. A eso me refiero sobrecarga. Acá aparece entonces el término de selectividad,
que nos indica que siempre que tengamos dos tableros debemos verificar la selectividad. Por eso aquí estamos analizando estas situaciones de interpretar el comportamiento de las curvas de dos interruptores. Algo importante tener en cuenta, que eso quizás que no lo dije, es lo siguiente. Cuando, y esto un poquito para pensarlo, cuando yo tengo un circuito seccional que significa que voy a tener una protección a agua arriba y una protección a agua abajo. ¿Sí? Voy a dibujar, a veces un dibujo simple, con una llave y otra llave. Una termomagnética en el tablero principal y una termomagnética en un tablero X. ¿Sí? Un tablero al que está llegando. ¿Qué me dice la norma? Que la protección por cortocircuito, ¿sí? Debo hacerla donde inicia el conductor. O sea, esta técnica que está acá me va a proteger este cable ante un cortocircuito. ¿Sí? O también me puedo proteger el que está abajo, siempre que esta técnica no lo proteja, porque esto puede ser un seccionador quizás. Por eso digamos que las dos son termomagnéticas. Esta termomagnética, esta CITM, ¿sí? Y la otra también CITM. Dos termomagnéticas. Una el tablero principal. Bueno, perdón, pero me sale estos dibujos horribles, no sé por qué me dibuja así. Tengo una termomagnética en el tablero principal y una termomagnética en el tablero seccional. Este cable ante un cortocircuito va a estar protegido por la térmica que encuentra agua abajo. Y eso es lógico, porque si el cortocircuito está acá, esta térmica no se entera porque la sobrecarga solamente circula hasta este punto. Como en cortocircuito ya no va a circular agua abajo, porque el corto se condiciona acá. Esta térmica no lo ve, ante un cortocircuito solamente la va a ver esta térmica que está abajo arriba. O sea, la protección de un cable ante un cortocircuito se la analiza desde la técnica que se encuentra agua arriba de ese cable. El que está acá abajo, la protección por cortocircuito va a ser de esta técnica. Pero también puede ser de esta. Puede estar protegiendo este cable y el que está acá abajo. Ya lo veremos más adelante. ¿Por qué? ¿Y en qué situaciones sí? ¿En qué situaciones no? Pero la sobrecarga que circula por esta línea puede ser protegida por la técnica que se encuentra agua arriba o por la técnica que se encuentra agua abajo. ¿Con esto qué quiero decir? Supongamos que este cable es de 1,5 milímetros. ¿Sí? 1,5 milímetros. Y esta térmica sea de 25 amperes. ¿Sí? Que es la térmica del tablero principal. 25 amperes. ¿Qué significa? La máxima corriente que permite pasar la térmica es de 25 amperes. Pero el cable de 1,5 soporta hasta 13 amperes. O sea, la corriente admisible de este cable es 13 amperes. Si acá circula en 13 amperes, esta térmica no se entera, no dispara, no despeja la falla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Colocar una térmica final de ese cable de 10 amperes para limitar la corriente de este cable. Si pongo 10 amperes, la carga que está acá abajo va a estar limitada a un consumo máximo de 10 amperes. Y este cable tiene una corriente admisible de 13. ¿Qué significa? Que a este cable protegí ante la sobrecarga por el calibre de la térmica colocado en su extremo. En definitiva, el concepto es este, que un cable ante un cortocircuito se lo protege agua arriba. Y el cable ante sobrecarga se lo puede proteger con la térmica agua arriba o con una térmica colocada agua abajo. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando analicemos el cableado dentro de un tablero, esto ocurre habitualmente. Sin darnos cuenta, estamos aplicando este concepto. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Entendido, no? Sí, igual Ángel, o sea, en el mejor de los casos, casi siempre, cuando uno hace un proyecto, el cable seccional, el de la línea seccional, siempre es el de mayor sección de todos los circuitos, ¿no? O sea, generalmente, cuando haces bien las cosas. Cada línea seccional es la adecuada para la corriente de consumo del proyecto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dentro del tablero eléctrico, un tablero de distribución, yo tengo una térmica de cabecera, y en el tablero principal tengo un juego de barras y tengo una térmica abajo, una térmica de 10 amperes. La térmica de arriba de 40 amperes. ¿Sí? El cable que sale de la térmica al distribuidor
tiene que soportar 40 amperes porque la corriente máxima que circula por ese tramo va a ser 10 milímetros. Entonces soporta 40 amperes de cable de 10. Pero el cable que sale de la barra a cada térmica de iluminación, como el circuito de iluminación de 1,5, ¿qué cable ponemos nosotros? Desde la barra hasta la térmica. A ver, alguien que me diga, que arme tableros. ¿Qué cable pones para una térmica de 10 amperes que va a alimentar un circuito de iluminación que consume 6 amperes, supongamos? ¿Qué cable pones desde la barrita de distribución hasta para alimentar esa térmica? A ver, ¿quién arma? ¿Nadie arma tableros? De 1,5. De 1,5. Y fíjate, si ocurre un cortocircuito en el cable de 1,5, ¿quién tiene que despejar esa falla dentro del tablero eléctrico? Un cortocircuito la cabecera. La cabecera, una térmica de 40 amperes. La Claro. térmica de 40 amperes, ¿protegerá el cable de 1,5 ante un cortocircuito? ¿Qué opinan ustedes? Entramos en duda ahí, ¿no? Pero ¿por qué decís que, por qué dar un cable de 1,5 para alimentar la térmica? De 10 amperes que va a alimentar el circuito de iluminación. Está bien, pero yo siempre alimento con el cable de la línea seccional toda la térmica y después bajo la sección cuando alimento, o sea, en el circuito terminal, ¿no? Bueno, ahí vamos, no es necesario utilizar la misma sección de la línea seccional o troncal para distribuir a cada térmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Realmente no se hace al revés eso. ese cable, a ver, ya vamos a mostrar un tablero eléctrico, a ver, no sé si tengo, acá creo que al final tengo uno. Parece que no tengo ninguno. Acá. Esto es un ejercicio para que después lo vean. Acá tengo un tablero principal con una térmica, que tiene que ser un termomagnético con los 4 polos protegidos. Y tengo un tablero seccional en la que de cabecera puedo utilizar una térmica, un seccionador o un diferencial. En este caso uso un interruptor diferencial. ¿Qué significa? Que este elemento no tiene protección, ¿no? Como no tiene protección, la sobrecarga tiene que estar protegida, ya sea por el interruptor de cabecera que se encuentra agua arriba, o porque la suma de la calibre de las térmicas que se encuentran abajo es menor que el calibre de este seccionador. En este caso, como tengo térmica 4x63 y este seccionador de 63 amperes, esta térmica me está protegiendo para que no se sobrecargue este seccionador. El cable 16 tiene una corriente admisible de 59 amperes, entonces, fíjese que no está protegido. Esto lo puse a propósito porque la mayoría de estados electricistas hacen esto, a la térmica de 63 amperes le ponen una térmica de un cable de 16 milímetros. 16 milímetros tiene una corriente admisible de 59 amperes, debería pasar a 25 milímetros. Salvemos ese error, supongamos que es de 25, perfecto. Ahora, de esta barra yo voy a venir con 25, supongamos reemplazamos esto por 25, y voy a alimentar un diferencial de 25 amperes y otro de 40 amperes acá. ¿Cuál es el cable que me pone un distribuidor que me alimenta esta barrita, esta diferencial y este diferencial? ¿Cuál es el cable que yo voy a colocar acá? En este tramo. Que va a ser el mismo que voy a colocar desde el distribuidor al diferencial y el diferencial al otro distribuidor, al peine que se encuentra acá abajo. ¿Qué calibre pongo en A? ¿Cómo selecciono ese calibre? ¿Cómo harían ustedes? A ver, vos, Facundo, de acuerdo a lo que decías, supongamos que cambiamos, ponemos correctamente 25 acá. ¿Sí? Acá también sería... no puedo dibujar porque está en mi imagen, está agrupado. Bueno, supongamos que pongo 25 y acá también 25. ¿Sí? ¿Qué cable pondríamos acá y acá? Para alimentar del distribuidor al diferencial. ¿O qué ponemos, Facundo? Sí, pero ya está en el tablero, va a cambiar ese pedacito de sección, usar la misma sección, usar el 25 o no. ¿Es necesario usar 25?
¿Qué decís vos? ¿Es obligatorio, es necesario o lo pongo por...? No, Porque digo, no sé, no quiero poner... o sea, yo digo, lo ponés por funcionalidad porque ya está armando el tablero, tenés los cables y los usás. Pero no creo que sea obligatorio en ese tramo. Trabajar con 25 en el distribuidor chiquito es una garcha, digamos, te cuesta muchísimo meter un tenedor 25 en el distribuidor chiquito. ¿Sí? Ahí tienes razón, sí. Bueno, a este diferencial, ¿cuál es la corriente máxima que debería circular por él? 25 amperes. ¿Sí? Y este diferencial, ¿cuál es la máxima corriente que puede circular por este diferencial? 40 amperes. ¿Cómo verifico eso? Como esta técnica que está agua arriba me deja pasar 63 amperes, a este diferencial yo lo voy a limitar con los calibres de técnica que se encuentran agua abajo. Agua abajo tengo técnica 4x20 y 4x20. Si la máxima corriente que va a circular acá por B va a ser 40 amperes. O sea, este diferencial no puede circular más de 40 porque está limitada por estas dos técnicas de acá. ¿Qué cable puedo poner acá? 10 milímetros. ¿Sí? Puedo poner 10 milímetros. En esta técnica tengo 3 monofásicos, 10 amperes en cada uno. Por cada polo me circula 10 amperes. O sea, nunca voy a superar los 25 amperes. Si aumento, porque tengo posibilidad de aumentar reserva acá, voy a tratar de poner una técnica de 10, otra de 6 por cada fase, de tal forma que no me supere los 25 amperes por fase, para que este diferencial no se sobrecargue. Entonces, ¿cuál es la máxima corriente que circula por este? 25 amperes. ¿Qué cable me soporta 25 amperes? 4 milímetros. Entonces acá puedo poner 4 milímetros. Y acá puedo poner 10 milímetros. ¿Cómo verifico que esas secciones sean las correctas? Y ahí viene el tema que vamos a tratar ahora. ¿Qué significa eso? Que esta técnica que está acá, de 4x63, si ocurre una falla en este tramito o en este tramito, tenga la capacidad de despejar esa falla, ese cortocircuito, abrir el circuito, antes que este cable pierda las características porque aumentó su temperatura y supera los 70 grados centígrados. O sea, la energía, supongamos que el cortocircuito ocurre acá, o en los bornes del diferencial, digamos, alguna falla acá en las conexiones, que a veces me pasó a mí. Me pasó porque no había mantenimiento en un tablero de un tambo, estuvo 5 años funcionando, y llegó un momento en que por uso intensivo durante el ordeñe, el borne se recalentó, se fundió y se puso en cortocircuito neutro con la fase. Y el cortocircuito ocurrió acá arriba. ¿Sí? Y la que disparó fue un fusible que se encontraba, estaba mal la selectividad, saltó un fusible en el medidor, ¿sí? Y despejó la falla. Pero ese cablecito se terminó calcinando, poniéndose negro, porque levantó tanta temperatura que después de un tiempo recién saltó el fusible aéreo. Ese tiempo que demoró en disparar, ese cable se calentó, superó los 70 grados, y como un cortocircuito superó los 160 grados y terminó fundiéndose junto con el fusible, digamos. No sirvió mal el cable. ¿Qué pasa con esto? El fusible que se encuentra agua arriba, antes de disparar, dejó pasar una corriente de sobrecarga y después de cortocircuito, de tal forma que esa energía que dejó pasar hizo que el cable se calentara y se fundiera y se pusiera en corto. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo en cuenta de un fusible una térmica que despeje esa falla en menos de 5 segundos? Que es lo que me dice el reglamento. En el caso de un cortocircuito, una termomagnética tiene que actuar antes de los 5 segundos para garantizar que la temperatura del cable donde se produjo el cortocircuito, que es en este punto, no supere los 160 grados centígrados, porque es un corto. Y va a ser una circulación de corriente de corta duración, menos de 5 segundos. Entonces, ¿qué se hace? Esta térmica deja pasar una cierta cantidad de energía, que es el tiempo que demora el arco para despejar la circulación de corriente en el interior. Eso no es instantáneo, demora fracciones de segundo. Pero esa fracción de segundo es energía que pasa hasta el punto del cortocircuito que es acá. Esa energía tiene que ser superior a la capacidad de disipación de esa carga, capacidad de energía que puede contener hasta llegar a los 70 grados centígrados, que depende del nivel de corriente y del tiempo de duración de esa corriente. Eso se hace mediante abacos y mediante una tablita que vamos a ver a continuación, donde me dice cuánta energía deja pasar una térmica y cuánta energía soporta un cable.
Si la energía que deja pasar la térmica es menor que la energía que soporta el cable, ese cable está protegido. Tal es así que esta térmica, 4 por 63, me deja pasar una energía tal que es inferior a la energía que puede soportar este cable. Si es así, esa térmica está protegiendo en un cortocircuito el cable de 4. Y si protege el cable de 4, es seguro que protege el cable de 10. Entonces yo tengo que verificar que esa energía que pasa sea mayor que la capacidad del cable más delgado que tengo en la misma situación. Acá tengo dos cables en la misma situación, voy a analizar el más delgado de ellos. Y a eso vamos ahora, viendo ábacos y tablitas del reglamento que me permiten determinar cuál es la energía que me deja pasar una térmica. Voy a saltar un paso, porque aquí hay pasos anteriores. Estos que están acá, vamos a sobrepasar estos pasitos de acá, vamos a este de acá. No, a ver. Sí. Esta es una tablita que está en el anexo 771H, es la tabla número 9, si no me equivoco, donde me indica cuál es la energía expresada en amperes cuadrados por segundo, fíjense que es I cuadrado T, I cuadrado T sería corriente al cuadrado, este término yo le había nombrado en algún momento como energía específica, que el nivel de corriente en un tiempo de duración que me da un valor de energía. Ese valor de energía se mide como amper cuadrado segundo, ¿sí? Que es la energía que deja pasar la térmica durante ese tiempo, tan cortito tiempo que demora en interrumpir el arco eléctrico en el interior. Recordemos que una térmica, cuando se van abriendo los contactos porque actúa el imán, el electroimán, se ioniza el gas que está entre las dos plaquetitas, y con las dos plaquetas, los dos contactos, y cuando la distancia es suficiente para romper ese arco, recién deja de pasar corriente, recién se interrumpe la corriente. Eso puede ocurrir entre 10 milisegundos y 5 segundos, depende del nivel de la corriente. Eso se mide según la calidad del dispositivo. Tenemos tres calidades. Clase 1, la que se hacía inicialmente, térmicas ya no existen, o quizás sean térmicas que existen en algún tablero eléctrico, como muy vieja, estamos hablando de 20, 30 años atrás, que tenían clase 1, que no había limitación de la energía, no sabíamos cuánto limitaba, porque prácticamente no limitaba nada, ¿sí? Demoraba mucho tiempo en abrir el arco. Luego apareció una clase 2, que era un poco más rápida, mucho más efectiva, una cámara chispa más efectiva y un tiempo de accionamiento mecánico más rápido, que me dejaba pasar estos niveles de energía. Según el tipo de curva, B o C de la térmica, me dejaba pasar por una térmica del poder de corte de 3000 amperes, 31.000 amperes cuadrados segundo para curva B y 37.000 para curva C. Fíjese que como la curva B dispara a corriente de cortocircuito más bajo, deja pasar menos energía que a la curva C. Entonces, es un poco más beneficiosa la curva B que la curva C porque me protege más el cable. Deja pasar menos energía. Una de 6 kA, que es de uso industrial, o 10 kA, me deja pasar 100.000 amperes cuadrados segundo, una curva B, y 120.000 amperes cuadrados segundo, una curva C. Esto estamos hablando de clase 2. Esta identificación ya debo mostrar que dentro de la identificación del interruptor está indicado con un recuadrito y un número, ¿sí? ¿Qué tipo, qué clase es? Y luego la clase 3, que la mayoría de la oferta comercial que hay hoy en día, son todas limitadoras de energía. Y fíjese cómo ha bajado de la curva C, la térmica curva C ha bajado de 37.000 a 18.000. Un 50% ha reducido la energía pasante de esa térmica. En cambio, curva B, de 30.000 saltó 15.000. Acá hay un salto más importante, casi 3 veces menos, de 120.000 a 42.000. Y este de 290.000 a 84.000. Ya este es el nivel de energía que deja pasar la térmica en ese instante que demora en romperse el arco eléctrico en el interior de la térmica. Eso tiene un tiempo de duración entre 10 milisegundos y 5 segundos, depende de la calidad del producto. Esto, de acuerdo a las normas, estos serían valores máximos que deberían pasar las termomagnéticas que están ensayadas bajo la norma 6898, que ya la vimos. Son las normas de producto que estamos utilizando en la República Argentina. Ahora, este valor de energía pasante la tenemos que comparar con la energía que soporta el cable.
¿Cómo se calcula la energía que soporta el cable? Mediante una formulita, esta que vemos acá, que es el producto de una constante que depende del material conductor y del material aislante, que es una característica física, digamos, de esos dos componentes, conductor de cobre y material aislante. Ahí está relacionada con la máxima temperatura que puede trabajar y con la capacidad de conducción del cobre, la resistencia del cobre, por eso está esta fórmula acá. Dice que la capacidad que soporta el cable, que es K al cuadrado, por la sección en milímetros al cuadrado, ese valor tiene que ser mayor que la energía que deja pasar la térmica. La energía es I cuadrado T. ¿Sí? El valor de K para un conductor de cobre, acá está, para conductor de cobre y aislación de PVC, ese valor K vale 115. ¿Sí? Cualquier conductor que queramos verificar que sea de cobre y aislación de PVC, el valor de K es 115. Y luego tenemos la sección al cuadrado. Este número no sé si está bien, a ver, lo voy a volver a calcular, porque yo lo vivo corrigiendo y me queda 115 por 115 por 2,5 por 2,5. Eso me da 82.000, sí, acá hay un 82.000 y acá dice 86.000. Este es el canal. También está expresado esto en unidades de amper cuadrado segundo, lo mismo que el segundo. ¿Sí? No sé por qué se pasó. Te corrigió una coma en los términos. Me dice que es la energía, acá estamos hablando de una térmica de 16 amperes, de 6 kiloamperes por hora de corte, si vamos a la tablita, ¿dónde está la tablita? La térmica de 16, esta es para térmica de hasta 16 amperes, y curva C, tenemos 42.000 amperes cuadrados segundo. ¿Sí? Estamos protegiendo un cable de 2,5 con una térmica de 16 de 6 kiloamperes. Tiene 42.000 amperes cuadrados segundo. Mientras que el cable me soporta 82.000 amperes cuadrados segundo. O sea, la energía que me soporta el cable es superior a la energía que me deja pasar la térmica. Esto significa que el calor que dejó pasar para que se caliente ese cable es casi la mitad del calor que puede soportar el cable. Por lo tanto, esa térmica me está protegiendo correctamente al cable de 2,5 milímetros. Y eso es lo que tenemos que analizar en cada situación de tableros eléctricos. ¿Sí? Dentro de un tablero eléctrico, cuando yo cableo, tengo un interruptor de cabecera y voy a cablear térmicas que se encuentran debajo del juego de barra, ese cablecito lo tengo que dimensionar para garantizar que esté protegido adecuadamente. Creo que acá abajo tengo, por ejemplo, una térmica acá de 63 amperes, de 6 kiloamperes de poder de corte. Me olvidé decirle que estas tablas que están acá, que están en el reglamento, hay una tabla para térmicas de 16 amperes y otra tabla para térmicas hasta de 32 amperes. No hay una tabla para térmicas de 63 amperes. Para eso tengo que recurrir a las curvas que me garantizan los fabricantes que corresponden a su termomagnética. Esta es curva de disparo de las térmicas de Schneider, de la línea C60N, en la que yo lo uso como ábaco. ¿Y cómo el ábaco? Tengo que buscar en el eje de la abscisa, la corriente prevista de cortocircuito que puede ocurrir en ese tablero eléctrico. Supongamos 6.000 amperes. Esta es la corriente de cortocircuito que puede ocurrir. ¿Sí? Y tengo esta curva en la térmica de 63 amperes con poder, como es el 60N, de 6 kiloamperes. Cuando trazo una vertical de esa corriente de cortocircuito y choco con la térmica, obtengo este punto, y si lo traslado hacia la izquierda, obtengo la energía limitada por esa térmica para ese poder de cortocircuito, ese corriente de cortocircuito que puede haber en el lugar. Se me limita a 40.000 amperes cuadrados segundos. Y si la comparo con lo que vimos recién, con el cable de 2,5, el cable de 2,5 tiene una capacidad de 82.000 amperes cuadrados segundos. ¿Qué significa? Que la térmica de 63 amperes me puede proteger ante un cortocircuito un cable de 2,5. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Facundo?
¿Me entendiste? ¿Está claro? Veamos qué pasa con un cable de 1,5, que era lo que yo discutía o mostraba hace un rato. O el cable, supongamos, el cable de 2,5. Se cortó. Disculpen, se desconectó un ratito la internet. ¿Me están escuchando ahora bien? Se volvió a conectar la máquina. Sí, sí, ahí se escucha. Ah, disculpe. Veamos qué pasa con un cable de 1,5. El 2,5 sí está protegido. Digamos, acá vamos a poner ITM de 63 amperes con un corriente de cortocircuito de 6 kiloamperes. Esto lo voy a dejar acá si ya le queda a ustedes, porque nunca lo puse. ¿Dónde está? 40 minutos. Ay, disculpe. Voy a hacer una corrección acá. Entonces, de ese abajo que vimos recién, un ITM de 63 amperes con el corriente de cortocircuito de 6 kiloamperes, ¿sí? Me va a dejar pasar 40.000 amperes cuadrados segundo. El cable de 1,5 va a ser, voy a copiar esta formulita acá, de 1,5, esto es igual a 115 por 115 por 1,5 por 1,5. Me da 29.756. Bien, acá me dice que si yo tengo una técnica de 4 por 63 en este circuito que vimos acá, 4 por 63, y acá quisiera poner por alguna razón una técnica de 10 amperes, una técnica de 10 amperes para un circuito de iluminación, no le podré colocar un cable de 1,5 en este tramo desde la barrita de distribución hasta la térmica que yo agregaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa técnica que está agua arriba en el tablero principal me dejaría pasar una energía específica de 40.000 amperes cuadrados segundo, mientras que el cable de 1,5 me soporta 29.751 amperes cuadrados segundo. Esto significa que la técnica, hasta que dispare, este cable se sobrecalentó para solo 160 grados y perdió capacidad de aislación. Quizás no falle en ese instante, pero en la próxima falla se produzca un incendio en el tablero eléctrico. Entonces, esto significa no queda protegido ante una ICC de 6 kiloamperes. ¿Cómo cambia esta situación? ¿Sí? Sería diferente si yo en la cabecera del TS1 pongo una térmica más baja, con una corriente Claro. más baja. Pues ya estoy limitando la corriente a la distribución. Si yo pongo acá, decís vos, Sí, si pongo una más baja, ya no puedo tener esta distribución, esta capacidad de corriente que tengo acá abajo. Voy limitando la corriente. Por eso es incorrecto colocar en esta posición una térmica de menor calibre que está agua arriba, porque no tiene sentido. Si vos pones una de 63, no tiene sentido reducir con otra térmica de menor calibre para que haya selectividad, por el hecho de tener selectividad simplemente. sí.
¿Me entendés? Por eso, preferiblemente no colocar una térmico-magnética de cabecera en un tablero seccional. Es conveniente colocar un seccionador o un diferencial. Si tiene pocos circuitos, un diferencial. Si son muchos circuitos, poner un seccionador. Pero los conductores dentro de este tablero eléctrico deben verificarse hasta por lo menos la protección termomagnética con el calibre de la térmica del tablero principal. ¿Me entendieron eso? ¿Sí, Facundo? Sí, sí, sí. Obviamente, o sea, verificar esos pedacitos de cable, esos tramitos no lo hace nadie, y justamente terminás poniendo la misma sección que bajás con la sección del cable seccional, porque... Claro, y termina trabajando costosamente, porque trabajar en esa situación de esos distribuidores que se ven actualmente es muy dificultoso, y a veces no hay capacidad de colocar ese calibre, ¿no? de 25 milímetros en un distribuidor que tiene una barrita con tornillitos, con perforación. Entonces, tenemos que verificar si se puede colocar interruptores menores. Cosa más complicada ocurre con el interruptor de cabecera, es de mayor calibre, 160 amperes, 250, 400, 630 amperes. A veces ocurre que, por ejemplo, yo tengo un interruptor de cabecera de 630 amperes, pongo un juego de barra y de la barra paso a alimentar el piloto luminoso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que el cablecito que salga de la barra esté protegido correctamente con el interruptor de 630 amperes y me esté alimentando un fusible que me protege el piloto luminoso? Tengo que analizar cuál es la energía que me deja de pasar en el caso que haya un cortocircuito en los bornes de la térmica o puerta fusible que me protege el circuito del piloto luminoso. A veces toca 6 milímetros, a veces 10, a veces 16. Yo tuve que poner una vez 25 milímetros porque estaba al lado de una subestación transformadora. Y ese cable quedaba protegido si lo ponía 16 amperes, 16 milímetros, hasta el fusible. Después del fusible, ya bajé, como el fusible va a ser el que limita la corriente, ya puedo poner 1,5 o 1 milímetro hasta el piloto luminoso. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con qué cable voy a cablear desde la barra de distribución a cada dispositivo termomagnético. Cada vez que coloco un cable, tengo que verificar si es de menor sección que la protección que se encuentra agua arriba, tengo que verificar que la energía que me deja pasar en el interruptor es menor que la capacidad del cable. Eso se hace cotidianamente en los tableros de esta naturaleza o donde tengo un calibre importante en el tablero principal y calibres menores en los tableros seccionales, como en este caso. Pues fíjense que la protección de sobrecarga y cortocircuito está prácticamente al final del tablero. Mientras que toda esta zona de que está acá, este cable que está acá, este cable que está acá, este cable que está acá, todo esto que están acá, ante un cortocircuito, ¿por quién tiene que estar protegido? Este de acá, lo que protegen todas las térmicas. Si son distribuidores con cables, ¿no? ¿De dónde tendría que estar protegido? ¿Por quién? ¿Alguien se anima a decirme por quién? En el TP. Por esta termomagnética que está acá. Si hay una falla de cortocircuito acá, tendría que despejarla esta térmica. Por supuesto, usted me dirá, pero es difícil, pero cuando ocurre, es cuando se ocurre el incendio, ¿sí? Porque falta mantenimiento. Entonces, tenemos que evitar que eso ocurra, o que si ocurre, el dispositivo que esté disponible dispare correctamente. O sea, nunca pasa hasta que ocurrió una vez porque nos descuidamos, ¿sí? Entonces, este cable que está acá, este de acá, de acá, de acá, la sección mínima a colocar es 2,5. Este consume 10 amperes, le pongo 2,5 y a la salida le puedo poner 1,5. Bueno, acá dice 2,5, pero es una cuestión puede ser que la longitud administre por la caída de tensión administre 2,5. No necesariamente, porque la térmica sea de 2 por 10, y la térmica, el calibre de arriba esté exigido que sea 2,5, ponga 2,5 abajo. Este tramo de circuitos desde la térmica hasta la boca va a depender de la caída de tensión que me resulte de la planilla de carga. No se olviden eso. A veces puedo poner hasta en circuito de iluminación muy largo acá, debajo de la térmica de 2 por 10, puedo poner un cable de 4 para que la caída de tensión del circuito de gran longitud tenga una caída máxima del 3% en el extremo del circuito.
Eso no se olvide. Hay una regla mnemotecnia que aplican algunos profesionales en la que dice si es una térmica de 10, el calibre del cable es de 1,5. Si la térmica de 16, es de 2,5. Si la térmica de 25 o de 20, es de 4. Eso digamos, no es correcto. Cada circunstancia, cada circuito va a tener la protección que amerite según la caída de tensión que tenga y según el consumo de la máxima carga o la carga simultánea que tenga ese circuito. Yo no sé si les mostré, ya les voy a mostrar en un proyecto de un circuito de 800 metros de longitud que tenía una térmica de 6 amperes, ¿sí? Porque el consumo era, no, 10 amperes, perdón, curva B de burro de 10 amperes, porque la corriente era 6 amperes, pero la longitud del circuito eran 800 metros. Si en 800 metros con 6 amperes tenía una caída importante, para limitar esa caída de tensión, tenían que poner un cable de 25 milímetros. Pero la térmica sigue siendo de 10 amperes, no necesariamente tengo que subir el calibre de la térmica, porque no necesitaba más corriente que los 6 amperes que consumía ese carga. Con esto quiero que entiendan que las protecciones no dependen del cable que elija, sino de las condiciones de instalación de ese cable, de la corriente admisible del cable, de la caída de tensión del cable y del método de instalación del cable. O sea, hay muchas circunstancias que me definen a mí cuál es el calibre de la protección y cuál es la curva a elegir. Ahí, por lo menos tengo 3 puntos a considerar. La caída de tensión, depende del circuito, la corriente de cortocircuito mínimo y la corriente de la carga o la corriente simultánea de la carga que estoy manejando. Muchas veces sobredimensionar me trae como consecuencia que hago arriba tengo que sobredimensionar una protección para tener selectividad. No tiene sentido. No tiene sentido tener que aumentar algo por solamente respetar la selectividad. Mejor pongo la protección más cercana a la carga simultánea con el cable que corresponda y el interruptor de cabecera que corresponda a la carga simultánea total de ese circuito. ¿Comprendido hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, acuérdense, entonces, cada vez que yo arme un esquema en cascada o arme un tablero eléctrico, cada tramito de cable de la barra de distribución a cada térmica, o diferenciales, o el interruptor seccionador que corresponda, debo verificar que la corriente de cortocircuito sea despejada por la térmica que se encuentra agua arriba. Esa agua arriba puede ser en el mismo tablero, o puede ser en un tablero principal, o un tablero seccional general de algún tablero que se encuentra agua arriba. Recuerden también el otro concepto, que la sobrecarga se puede proteger por el calibre de la térmica de agua arriba o por el calibre de la térmica agua abajo, o bien por la suma de las térmicas agua abajo. Acá en este caso, este cable que está acá, yo como lo dimensioné, analizando cuál es la máxima corriente que puede circular. ¿Y cómo hago eso? El diferencial no me limita la corriente, me limitan estas dos térmicas. Sumo el calibre de las dos, porque puede ocurrir que las dos conduzca al máximo por X circunstancia del consumo. Entonces por acá no circula más de 40 amperes. Por lo tanto, ese cable con 10 amperes me alcanza. 10 amperes verifica que la energía que puede absorber es mayor que me deja pasar la térmica 4x63. Entonces está bien protegida. Y en conecta con 4, hemos visto que también el 4 tiene una energía que está 211.600 contra los 40.000 que me dejaba pasar la térmica, por lo tanto queda protegida adecuadamente. ¿Sí? Por lo tanto, este tablero lo puedo armar con esas condiciones. Cada caso es muy particular, ¿no? Cada caso yo tengo que analizar todo lo que vimos hasta ahora. Y ahora pasamos a ver un poquito el tema de corriente de cortocircuito, cómo calcularlo. Vuelvo un poquito para atrás. Ahora habíamos visto estas curvas. Acá aparece las características del estampado de las térmicas, que por norma debe existir. En un recuadro rectangular está el poder de corte. Figura los 4 dígitos o 5 dígitos.
Aparece el tipo C, el tipo de curva con la corriente nominal. Ahí dice C120, indica que tiene una curva C de 25 amperes. El poder de corte. Abajo está la tensión en la que puede trabajar este dispositivo y la norma de producto. Y a la derecha, y algo muy importante, es un estampado, que esto es obligatorio, que tiene que tener en el frente y al costado, donde me indica las protecciones que tienen los polos. En este caso hay un recuadrito, bueno, por supuesto dice, está este símbolo, ¿no es cierto? Está el símbolo de la crucecita automático, el seccionador, la aptitud de seccionamiento, la protección térmica y la protección magnética. Toda esa información está estampado. Lo que nos dice acá es la clase. ¿Sí? Este modelo nos dice qué clase es, si es clase 1, clase 2, clase 3. En el folleto, posiblemente, de ese producto diga cuál es la clase. No sé si en la próxima imagen tengo. Acá tampoco. Ah, sí, me parece. Acá no está estampado. Pero en los nuevos dispositivos aparece un recuadrito debajo del poder de corte que dice 3. Es el clase de limitación del dispositivo. Esta marca es medio trucha. A mí no me gusta Sika, porque hay mucha variedad de Sika. Por el mismo nombre Sika hay muchas calidades distintas. Y algunas son malas y otras son buenas. Depende de qué le toquen suerte. Aparentemente eligen distintas industrias chinas y le hacen poner el estampado de Sika. Entonces a veces viene buena, a veces viene mal. Bueno, tensión de trabajo, el poder de corte y clase de limitación 3, que es el que correspondía a la tablita que hemos visto de limitación de energía. Esta simbología es importante porque hay dispositivos de Sika y otras marcas que tienen un polo protegido y el otro no tiene la simbología ni de la cruz, o la cruz sí, porque es solidaria con la fase, pero no tiene ni protección térmica ni protección magnética. Hay que tener cuidado con eso. Ese tipo de dispositivo no se puede usar para proteger circuitos, se puede usar solamente para maniobrar circuitos, por ejemplo, de iluminación. Ahora vamos al tema de las corrientes de cortocircuito. Este tema está tratado en el anexo del reglamento, en el anexo 7.1-H, esto que está acá, ¿sí? Y analiza desde el transformador de distribución de la empresa distribuidora hasta los circuitos de distribución, de la empresa distribuidora y las líneas seccionales que pueden ingresar en nuestro inmueble, inclusive los circuitos terminales. Lo importante es analizar el poder de corte del interruptor de cabecera del tablero principal para elegir correctamente el poder de corte de ese interruptor. Que eso es lo importante del tablero principal, el poder de corte de ese interruptor. De tal manera que si hay un cortocircuito en ese tablero, esa térmica despeje el cortocircuito y no se termine destruyendo. Y proteja toda la línea de la acometida para que no se termine incendiando la acometida. Y para eso da una información importante que esto se ejemplifica o se resuelve con un cálculo en una página anterior a esta tablita, pero me indica acá para cada tipo de transformador de distribución de las empresas distribuidoras cuál es la corriente de cortocircuito presunta en los bornes de ese transformador. Ya vieron esos transformadores aéreos que están en la calle, que tienen a la salida un juego de fusibles tipo NH, y un fusible por cada fase. El neutro pasa directamente sin protección, va al próximo poste y de ahí se lo conecta a tierra. Eso se hace en Salta, por lo menos. Se pone a tierra a 20 metros de la subestación transformador. Entonces el poder de corte que hay en esos bornes a la salida del transformador, en esos fusibles, es el indicado en esta tablita. Un trafo de distribución en Salta normal que se encuentra en cualquier calle de 315 a 400 kilovolt amperes. Recuerden que esta es potencia aparente, por eso tiene la letra S y está expresada en kilovolt amper. Voltio amper. Ay, perdón. Ah, me fui al diablo. ¿Dónde está? Volt ampere es la expresión de potencia aparente, lo transforma en la capacidad de potencia que me entrega. Según mi coseno phi, voy a obtener un kilowatts de acuerdo al coseno phi de mi instalación eléctrica. Si mi instalación eléctrica tiene un coseno phi elevado, los kilovatios que me puedo
consumir son menores que la potencia aparente del transformador. Recuerdan la relación entre potencia aparente y potencia activa. Está definida por el coseno phi o el factor de potencia de esa interacción eléctrica. Acá se define entonces la potencia aparente. Para el 315, la corriente de cortocircuito que hay en los bornes del transformador es 11.028 amperes. ¿Sí? Si hay un cortocircuito, se unen los cables ahí a la salida de la APR, que la APR se denomina el seccionador aéreo, que se encuentra a la salida del transformador. La corriente de cortocircuito tiene un nivel de 11.028 amperes, o 11,028 kiloamperes. La unidad de kiloamperes es una coma. 11 kiloamperes. Las térmicas que se colocan en los tableros principales son de 4,5 o 6 kiloamperes. Así que cuidado cuando colocamos una térmica en la proximidad de un transformador de distribución. Si estamos al pie de un transformador de distribución, esta corriente puede llegar a 7 o casi 6.000 amperes. Debajo de un transformador de distribución, puede ser una casa que se encuentre a 5 metros de esa subestación transformador. Cosa que ocurre en las ciudades, en los barrios, no así en el ámbito rural donde las longitudes son mayores, pero si yo tengo un transformador en la puerta de mi casa de 315 kiloamperes, KVA, la corriente de cortocircuito arriba a 11.000 amperes. El cable de distribución, el cable de bajada, me va a reducir esa corriente en el extremo de ese cable. O sea, a medida que yo me alejo del trafo y agrego cable, esos cables ofrecen resistencia a la circulación de corriente. ¿Qué significa? Que cuando más lejos esté, va a haber mayor oposición, la corriente de cortocircuito va a ir decreciendo. Si yo hago un cortocircuito en los bordes, 11.000 amperes. Si lo hago a 10 metros, va a bajar a 9, 8, depende del cable que haya colocado. Si voy a 50 metros, esa corriente de cortocircuito, en cuanto sea 11.000 amperes, va a ser 3.900, 4.000 amperes. Ahí sí puedo poner una térmica de un poder de corte de 4,5 kiloamperes. Pero si estoy debajo del transformador, tengo que analizar qué cable tengo y de acuerdo a eso definir qué poder de corte voy a poner la térmica en ese tablero en particular. Esto es importante entonces, el instalador electricista cuando hace un proyecto o va a revisar la instalación eléctrica, lo primero que tiene que hacer es observar de dónde viene el cable que alimenta el inmueble que estoy analizando. ¿Sí? Tratar de medir, tomar longitudes de esa medición, si quiere con paso, o si está a mitad de cuadro serán 50 metros, ustedes verán cómo medirlo, pero tengo que tratar de medir esa distancia. Con esa medición de distancia y viendo el cable por general es tipo preensamblado, o sea, algo que sea subterráneo, y si es subterráneo puedo destapar la caja de distribución que se encuentra a nivel de piso y ver qué cable está llegando a esa distribución y puedo calcular la longitud y calcular la corriente de cortocircuito. Pensemos en cables aéreos, que es más fácil para adivinar. Los cables preensamblados que se colocan en distribución son de 95 a 50 milímetros. El neutro, en ambos casos, es de 50 milímetros. Si es de 95, me doy cuenta porque la sección de las fases es de mayor diámetro que la sección del neutro. Y cuando los 4 cables son iguales, el cable preensamblado es de 50 milímetros. O sea, con un poco de acercarme, puedo saber cuál de los dos tipos de cable es. Entonces ya puedo estimar, con ese tipo de cable, cuál es la corriente de cortocircuito en el extremo con un ábaco que les voy a mostrar a continuación. El ábaco es este. Y como información para este ábaco, yo tengo que saber qué tipo de cable tengo instalado. En este caso voy a suponer que es 3 por 50 por 50, un cable Norma Iran 2263 que corresponde a un cable preensamblado, este negro, que se tiende en poste de hormigón, poste de eucalipto, ¿sí? A 7 metros de altura, mediante ganchos o perchas, se va colgando este cable. Yo puedo medir a qué distancia estoy de la subestación transformadora para ver qué longitud de cable tengo. Supongamos que estoy a los 50 metros y ese cable son los 4 iguales de 50, 3 por 50 más 50 de aluminio. Y el transformador que está conectado es uno que tiene una corriente de cortocircuito de 11.000 amperes, que sería el de 315 kVA. Entonces, en este ábaco, ¿qué hago? Yo me traslado en esa línea del cable hacia la derecha y busco qué longitud de cable voy a analizar. Voy a analizar qué pasa a los 51 metros.
51 metros sería el punto donde baja mi cable de cometida hasta mi medidor. No es todavía la corriente de cortocircuito en mi medidor, sino lo que ocurre allá arriba, en los bornes de conexión del cable de cometida con el cable preensamblado. Luego, con la corriente de cortocircuito inicial de ese cable, donde inicia el cable, 11.000 amperes. Trago una horizontal y bajo, desde la longitud elegida, bajo una vertical y llego a confluir a este valor. Este valor que está acá es la corriente de cortocircuito máxima y trifásica. Me olvidaba que la corriente de cortocircuito del trafo es trifásica. Por tanto, lo que yo calculo va a ser la máxima trifásica que a 50 metros de distancia en un cable de 3x50 con un transformador de 315 kVA baja a 3.892 amperes. Esto es en la cometida allá arriba, ¿sí? En el cable de distribución. Hay otra tablita que no la tengo acá, pero hay otra tablita que me permite calcular ese cable, del cable de cometida al tablero principal. Como aumento más cable, la corriente de cortocircuito va a ser más baja, ¿no es cierto?, en mi tablero eléctrico. Ya vamos a calcular un poquito más adelante con fórmulas. Y ese valor ronda los 2.700 amperes. ¿Qué significa? Que en el tablero principal puedo poner, o debería poner, una termomagnética con un poder de corte superior a este valor, de tal forma que si hay un cortocircuito, despeje el cortocircuito y no se destruya. Con estas consideraciones debería colocar, y si busco en el ámbito comercial, los poderes de corte son 3, 4,5 y 6. Entonces debería colocar por lo menos una termomagnética en el tablero principal de 4,5 kiloamperes. ¿Sí? Recuerden, este valor es arriba. Cuando baje va a bajar a menos de 3.000 o 3.000 y pico. Entonces con 4.500 estoy cubierto. Con ese cálculo ya defino yo el poder de corte de la térmica. ¿Sí? Si estoy un poquito, supongamos que si estoy a 20 metros, a ver si puedo dibujar acá. Si estuviera a 20 metros, la corriente de cortocircuito es 6.386. Voy a ampliar esto un poquito. 6.356. Se debería colocar una térmica en ese caso de 10 kA. Si estoy a 10 metros de distancia, ¿sí?, tengo 8.057. Debería poner una térmica de 10 kA, pero me falta ver cómo interfiere la cometida desde el cable aéreo hasta mi medidor, que son más o menos 100 metros de distancia de un cable pre-reunido de aluminio de cobre. Me faltaría calcular eso para ver cuánto baja a los 8.000 y cuánto baja a los 6.000. Pero fíjense que es peligroso estar cerca del transformador. A 10 metros, allá arriba tengo 8.057 amperes. Me falta ver el cable de bajada. Voy a abrir el reglamento para que vean este anexo. Este anexo está pensado para el instalador electricista. Es una ayuda que dio el reglamento, que no está en el original inglés o en el norma IEC, sino que es un trabajito que se hizo en Argentina para facilitar el trabajo nuestro. Esta fórmula, esto que está acá, es un ejemplo de cómo se llegó a determinar en un transformador de 500 kVA que la corriente de cortocircuito es 17.229. Hay un ejemplo de cómo está calculado. El que tenga un poco de estudio va a poder comprenderlo y extender este cálculo para otros transformadores que no están acá, como por ejemplo para 250 kVA. No está indicado cuánto es la corriente de corto. La podemos calcular si reemplazamos valores adecuados en estos cálculos que están acá arriba. Esto es lo que yo les mostré. Esta es la que estamos analizando para 50 milímetros, 11.000 amperes, 3.800. Veamos que hay otra tablita para cable, supongamos que sea, este es cable 2178 de aluminio, o sea, es de tipo 2178 de aluminio. Este es 2178 de cobre. Y este es norma IRAN 247. Supongamos que un cable unipolar común que baja de la línea aérea, pero en realidad se está utilizando mucho subterráneo. Analicemos con subterráneo. Norma IRAN 2178 de cobre. Que sea una instalación monofásica que tenga cable o trifásica de 4x4. Este abaco no es muy amplio, ¿no? Tengo acá, supongamos
instalación trifásica, o como está el, no estamos en el 4x6. Y que tenga una longitud de 7,50 metros, ¿sí? 4x6, 100,50 metros, desde la acometida hasta acá. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que hemos supuesto? En la cercanía, 10 metros era 8.000. 8.000 son más o menos 9.000. Acá hay que, como no hay valores muy precisos, tenemos que tomar el inmediato superior. 8.000 y pico, tomo 9.000. 9.000, trazo en horizontal, bajo por la vertical esta de los 4x6 a 7,50 metros, y me coincide en 4.171. Fíjese, de 9.000 amperes he bajado a mi medidor con un cable de 4x6 y 7,50 metros a 4.171 amperes la corriente de cortocircuito en los bornes de la térmica del tablero principal. O sea, 10 metros del transformador con un cable de 6 milímetros tetrapolar podría poner una térmica con un poder de corte de 4,5 kiloamperes. Si fuera de mayor alimentación 4x16, fuera de mayor potencia el contrato de energía, y estuviera también a ¿cuántos metros me he dicho? La acometida a 7 metros de distancia de la acometida, la corriente de cortocircuito sería, como partimos de 9.000 a 8.000 y pico, redondeado a 9.000, la corriente de corto sería 6.205 amperes. Entonces, para ese caso, si fuera la acometida de 4x16, requeriríamos una térmica de 6 kiloamperes o mayor de 6 kiloamperes, sería 10 kiloamperes. Si tuviéramos 10 metros de cable de bajada, desde la acometida hasta mi tablero, el poder de corte debería ser mayor de 5.700 amperes. Acá sí entraría una térmica de 6 kiloamperes. ¿Me comprendido cómo se usa el abaco? ¿Tienen alguna pregunta para hacer al respecto? Yo creo que tienen muchas. Porque yo cuando vi esto me hice 1000 preguntas, que creo que ustedes también se las están haciendo. ¿No tienen ninguna consulta que hacer? ¿Está claro? Lo que vimos en esta última tabla, eso de la longitud del cable desde la acometida hasta el Principal. medidor. Sí, porque fíjate, estamos viendo cable norma IRAN 2178. Lo ¿Qué otro cables se usan en la primero acometida? era del transformador hasta donde inicia la acometida. Exacto. Ahí suponemos, en el caso, fíjate, yo había dicho que el caso más desfavorable, o a 10 metros de distancia, acá 3x50, 10 metros de distancia sería esto. Si bajo por acá y coincido con el de 11.000, tengo 8.057. En la tabla que yo estoy analizando no figura 8.057. Puedo interpolar entre 7.000 y 9.000. O bien tomar por defecto el más alto, 9.000. Como si fuera 9.000. Para estar del lado de la seguridad, suponiendo que es mayor que lo que yo realmente ocurre. Para estar del punto de la seguridad. Entonces tomo 9.000. Podría interpolar entre 7.000 y 9.000, pero mucho kilómetros. Estaría un valor intermedio para 7,90 metros entre 5.184 y 6.205. Si interpolo esto para 8.000, puede ser un valor intermedio entre esto. ¿Cuántos tengo? 900, no, son 1.100 dividido 2, serían 550, serían 5.184 más 550, serían más o menos 5.700 amperes. Casi similar a esto. ¿Sí? O sea, la corriente de cortocircuito sería más o menos 6.000 amperes. Podría poner allí una térmica de 6.000 amperes si pongo un cable de 4x16 y la longitud de 7,90 metros. Fíjate cómo cambia de 7,90 metros a 10 metros. Son 3 metros más. La corriente pasa de 5.100 a 4.800. A medida que me alejo, esa corriente de corto va a ir decreciendo. ¿Lo entendieron bien, muchachos? ¿Sí? Todos estos ábacos se pueden reemplazar calculando esos valores. ¿Sí?
haciendo cálculos, sino para ser un poquito más preciso, teniendo toda la información y con mucha precisión de la sección de los cables, la longitud de los cables, puedo hacer cálculos teniendo en cuenta la impedancia y la resistencia y la corriente cortocircuito calculada como la tensión dividido la impedancia, aplicando ley de Ohm prácticamente. Y eso vamos a hacer ahora en un ejemplito que tengo acá. Estoy usando Abaco. Acá tengo un ejemplo haciendo cálculos. Calcule la resistencia del cable. Esto es para la cometida solamente, para este tramito de acá. Tengo la resistencia calculada mediante esta fórmula, 1,73 por un circuito trifásico, por la resistividad del cobre, por la longitud dividido la sección, en este caso tomo un cable de 6 milímetros. La longitud lo tomé como 12 metros, o sea, desde acá hasta acá, 12 metros de distancia. La resistencia, la impedancia de la cometida sería este valor. La impedancia se calcula como 1,73 porque es el circuito trifásico, por la longitud y por la resistencia por kilómetro del cable. Esto está en kilómetros, esto está en resistencia por kilómetro del cable, lo saco de la tablita. Eso está sacada la tabla del conductor de 4 milímetros. Ahí tengo la impedancia, la reactancia y la corriente, perdón, tengo la impedancia de la línea. Esta impedancia de línea ya la tenía como dato, que es 0,058. Este dato también ya lo tengo, 0,039, que lo saco del cálculo que tiene Schneider, tiene la reglamentación AEA, y saco que la corriente de cortocircuito en este punto son 3.917 amperes. Y la corriente de cortocircuito en este extremo, tomando cable de 6 milímetros, me da 2.420 amperes. Esta distancia son 50 metros. Acá he tomado 12 metros de distancia hasta los bornes inferiores de la térmica. Mirá que la corriente de cortocircuito, que inicialmente era 11.028, por estas circunstancias de la línea de alimentación y la cometida del 6, tengo 2.420 amperes. Esto se hace por cálculo, ¿sí? Calculando resistencia y reactancia de los conductores. Veremos con más profundidad en una clasecita más adelante. Esto para hacer un ejemplo esquemático, tengo el transformador de alimentación y la impedancia del transformador. Esto sería como sintetizar el circuito trifásico anterior como un esquema monofásico, ¿sí? Tengo la fuente de energía, tengo la impedancia del transformador, la impedancia de la línea, tengo la línea, en este caso como un circuito monofásico, la impedancia de una fase, la impedancia de neutro. Este sería el punto de conexión, el cable de la cometida, la impedancia del cable de la cometida, la impedancia del cable de cometida. Y por último tengo una carga, en este caso que está a 200 metros de distancia. Y esto es a los fines de determinar la corriente de cortocircuito que ocurre en ese punto. En el punto de extremo de la carga, supongamos una bombita que está a 200 metros, y a esa distancia, que sería el punto 4 en los bornes de conexión de la carga, se produce un cortocircuito. ¿Qué pasa allí? Tengo que analizar todo este circuito que está acá, ¿sí? Esta es la tensión aplicada y esta es la oposición a la circulación de corriente. En el cortocircuito se considera que la impedancia del corto es 0. Este punto se une con este, no tiene impedancia. Solamente tengo la impedancia de la cometida, de la línea, del transformador, de la fase y de la cometida. Y por supuesto de este conductor interno que sería que alimenta la carga. Acá está calculado el valor de la corriente de cortocircuito, después lo toman con detenimiento este cálculo para ir analizando cada punto. Yo creo que está bien ejemplificado para que lo tomen. Y me sale 76 amperes, ¿sí? Que esa es la corriente de cortocircuito que ocurre en este punto. Y ahí tengo que analizar si pongo la corriente de la carga es, no sé si está en alguna parte. Bueno, la corriente máxima del circuito son la técnica de 16 amperes. No está calculado, no está indicado cuál es la corriente de la carga, sino solamente la corriente de cortocircuito, son 76 amperes, que tiene una técnica, supongamos, para soportar la carga de 10, acá es, de 16 amperes, dicen, ¿cierto? 16 amperes. Si pongo curva D,
el rango de disparo a curva D es de 160 a 320. O sea, si esta térmica es 2x16 curva D, el rango de disparo es 160 a 320 amperes. La corriente de cortocircuito acá es 76. ¿Dispararía esta térmica? Por cortocircuito, no dispararía, porque el rango de disparo está entre 160, entre 10 veces la corriente nominal y 20 veces 160. Para esta térmica, con este cortocircuito, tendré que esperar más de 5 segundos para que actúe el bimetálico. Hasta esos 5 segundos el cable se incendió. Si pusiera curva C, con 76 amperes el cortocircuito en el punto 4, es inferior a los 80, el rango de disparo entre 80 y 160. O sea, esta térmica tampoco dispararía por cortocircuito. Actuaría el bimetálico. Y bimetálico va a demorar más de 5 segundos para actuar. Por lo tanto, ese cable también se incendiaría hasta que dispare la termomagnética. O perdería la capacidad de aireación. Y tendría que reemplazarlo completamente. No tan solo se destruiría en el punto del corte, sino en todo el trayecto. Si pongo una térmica de 16, curva B, el rango de disparo entre 48 y 80 amperes. Y acá tengo un problemita, fíjese que 76 está entre 48 y 80. ¿Sí? ¿Sería solución para esta corriente de cortocircuito? No, la elegiría, pero ¿qué pasa si esta técnica, curva B de 16 amperes, está próxima la curva de disparo a 80 amperes, porque es un rango de incertidumbre entre 48 y 80, no sé dónde está precisamente, si está por arriba de los 76 amperes, no va a disparar correctamente en tiempo y forma. ¿Sí? No me garantiza el disparo seguro. Por lo tanto, va a haber un calentamiento de esa térmica. Tengo que garantizar que el calibre de la térmica tenga la corriente de disparo seguro por abajo de la corriente de cortocircuito mínimo. Entonces acá debería corregir una térmica. Debería colocar una ITM de 2 por 10 amperes. ¿Sí? ¿Y qué valor puede ser? ¿Curva B o curva C? ¿Qué me dicen ustedes? Para garantizar el disparo seguro con 76 amperes. Me va a tener que abrir el micrófono y decirme a alguien cuál es, porque yo no pienso poner, ¿no? ¿Qué curva sería? Para garantizar el disparo con 76 amperes en la corriente de cortocircuito. Curva B. B de burro, Sí. ¿cierto? Curva B, porque como es térmica de 10, va a disparar entre 3 veces la corriente nominal de 30 y 50 amperes. Y esta dispara seguro porque la corriente, ahora hay que ver si los 10 amperes soportan la corriente de la carga. Acá no está supuesto eso, depende de qué carga tenga y cuál sea la corriente nominal de esa carga. La otra solución, ¿cuál es? ¿Qué opinan ustedes? Si la corriente fuera mayor de 10 amperes, ¿qué debería hacer? Y ¿Qué como está opinan? el ejemplo ahí de 2 por 16, curva B. Claro, el ejemplo es 2 por 16, pero 2 por 16, fíjate que no protege, ¿eh? Porque es 76 la corriente corta. Si no puedo, la corriente mayor de 10 amperes, tengo que poner una térmica de 16. ¿Qué tengo que hacer entonces? Para poder poner una térmica de 16. La Y la curva sección B, del cable. o tengo otra curva, digamos. Cambiar el ¿Qué cable. ¿Cómo? Sección del cable. Eso, aumentar la sección del cable. Si aumento la sección del cable, bajo la impedancia, aumento la corriente de cortocircuito. Ya no sería 76, puede ser más. Tendré que recalcularla para ver cuánto me da. Si me da mayor de 80 amperes, con un cable de 10 milímetros, podría poner la térmica de 16 amperes curva B. ¿Me entienden? Yo tengo dos soluciones. O cambio, bueno, la térmica tengo que poner 16, no me queda otra, y curva B la menor calibre, entonces tengo que poner un cable
que me dé una corriente de cortocircuito mayor de 80 amperes. ¿Comprendido? ¿Sí? Y esto se tiene que hacer en todos los circuitos de mayor longitud de cualquier instalación eléctrica. Si el de mayor longitud verifica con el calibre, el menor calibre del cable y con la térmica más ajustada a ese calibre, en otros calibres de cable es seguro que sí se cumple porque los poderes de corte son la corriente de cortocircuito. A medida que aumenta la sección, la corriente de cortocircuito va aumentando también su valor de corriente de cortocircuito. Si la corriente de cortocircuito es directamente proporcional a la sección de cable, aumenta la sección de cable, la corriente de corto aumenta. Eso tienen que entenderlo. Aumenta la sección de cable, aumenta la corriente de cortocircuito. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Bien. Entonces ya hemos visto entonces que para proteger adecuadamente el cable, tengo que hacerlo. Verificar que en un cortocircuito, la protección agua arriba despeje esa falla. ¿Sí? Y para circuitos de mucha longitud, tengo que verificar que la corriente de cortocircuito en el extremo de ese circuito sea despejada por la térmica con que yo protejo ese circuito. El tercer punto a considerar es que la caída de tensión sea menor que la que me admite esa carga. Si iluminación 3%, si fuerza motriz del 5%. Y por último, tengo que verificar que ese cable tenga una corriente admisible según el método de instalación que sea mayor que la carga del circuito. O sea, tenemos 4 puntos a analizar cuando elegimos un cable con un método de instalación, con un tablero eléctrico, con una térmica X. ¿Sí? Y va a depender no tan solo de la térmica en ese tablero, sino de la térmica que se encuentra agua arriba, porque tengo que verificar que la térmica que le pongo al circuito sea selectiva con respecto a la térmica que se encuentra en agua arriba. Esto lo exige el reglamento, ¿sí? Es algo que debemos verificar cotidianamente en toda instalación eléctrica. Y el cerebro para la determinación correcta es saber construir correctamente el tablero eléctrico, que es el cerebro que me va a proteger la instalación eléctrica. Si está mal el cerebro, no va a funcionar correctamente la instalación eléctrica. Tarde o temprano va a fallar. O ante una falla, no va a despejar esa falla y se va a producir un principio de incendio. O una baja de aislación que con el tiempo va a provocar un incendio sin que sea necesariamente sometida a una sobrecarga nuevamente ese circuito. Con pequeña sobrecarga puede ser que pierda aislación y se ponga en cortocircuito. O sea, estos puntos son muy críticos y hay que entenderlos perfectamente. Sintetizando, para elegir correctamente un cable, tengo que garantizar en cualquier posición, dentro del tablero, fuera del tablero, tengo que verificar la corriente de cortocircuito mínima, el calibre de la protección, la caída de tensión. ¿Sí? Y todo depende del método de instalación que utilicemos. Recuerden, el método también es fundamental. Y es por donde comenzamos la instalación eléctrica, elegir el cable. Porque el método nos define el tipo de cable, ¿sí? Y la corriente admisible que tiene ese cable. Con eso vamos a elegir el calibre de la térmica. Una vez elegido el calibre, tenemos que elegir la curva. Y la curva vamos a elegir según la corriente de cortocircuito que hay en ese método de instalación, que depende naturalmente de la sección del cable y del tipo de cable. Y por último, esa protección que hemos elegido, tenemos que verificar que sea selectiva con la protección agua arriba en el tablero principal o en la sección en general que está alimentando a este tablero eléctrico. ¿Comprendido? ¿Alguna preguntita? Y hay que hacer esta verificación, por ejemplo, si yo esos 200 metros de recorrido los tengo desde un tablero hasta otro tablero, con todo el Sí, consumo que tiene ese tablero. exacto. O sea, Exacto, junto sí. todo el consumo del tablero que está a 200 metros del otro, Sí, para ver con qué térmica sale del exacto. tablero que está agua También arriba. tiene que verificar que aunque un cortocircuito mínimo, que por lo general ocurre en la alimentación de la distribuidora entre fase y neutro, sea despejado por la térmica que está agua arriba en el tablero donde nace el circuito seccional.
Se hacen circuitos terminales y circuitos seccionales, sobre todo de mucha longitud. Y si tengo una combinación de circuitos seccionales de mucha longitud, circuitos terminales de mucha longitud, en los dos casos tengo que verificar. Ya les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto nuestro, de una planta compresora que había longitud de cable, que le dije de 800 metros, había circuito de iluminación de 150, 250 metros, y para como la fuente de alimentación en generadores propios con corriente de cortocircuito muy baja. Ya lo voy a mostrar para que vean cómo se analiza cada paso de esa instalación. En un domicilio deberíamos hacerlo. En un edificio de departamento, seguro que hay que hacerlo porque hay muchas medidas de cables de mucha longitud, como en el caso de un edificio de departamento de 9 pisos, tengo a veces longitudes del cable de la línea seccional desde el tablero principal. Eso me ocurrió, por eso lo digo por experiencia, en el Paseo de los Poetas, un edificio que tiene frente a 2 calles, un circuito tenía 86 metros, una línea seccional tenía 86 metros desde el medidor al tablero seccional. Y dentro de ese tablero seccional había líneas terminales que tenían 20 metros. Estamos hablando un punto a 100 metros desde el medidor. Había que analizar la corriente de cortocircuito en ese punto. Y estoy hablando de un edificio de departamento de 9 pisos, que es la máxima capacidad que en Salta, 8 pisos creo que es la máxima capacidad, que está en el último piso y más alejado del medidor. Cosa que ocurre. Y a veces ocurre que tenemos una corriente de cortocircuito muy elevada porque la subestación transformadora la ponen en el subsuelo de mi edificio, porque amerita, o la empresa distribuidora determina que para alimentar mi edificio y lo que están a la vuelta, uno de ellos tiene que ceder un espacio y poner una subestación transformadora. Y me pone una subestación transformadora de 500 kVA en el subsuelo de mi edificio. ¿Qué significa? Que en el tablero de medidores tengo una corriente de cortocircuito, fíjese si tengo 500 kVA. Voy a la tablita esta que hemos visto recién. Para 500 kVA tengo una corriente de cortocircuito de 11.000 o 11.000 amperes en el tablero de medidores. ¿Sí? Por eso EDESA exige que las térmicas en los medidores, en los tableros de medidores, sea de 10 kA. Pero en estos casos, posiblemente tengan que colocar de 15, acá me falta el cable de alimentación desde el transformador al tablero de medidores, que posiblemente esos 17.000 se conviertan en 12.000, en 13.000. Entonces, las térmicas que protegen los medidores en ese caso deberían ser de 15 kA. Pues también es difícil, hay que verificar en el edificio de departamento esas circunstancias. Quizá el transformador no esté en el subsuelo, pero esté en la vereda del frente del edificio, cosa que sucede. Se pone un transformador en la vereda y de ahí entra el medidor. Si ese trafo de 400 kVA, tenemos 13.900 amperes de corriente de cortocircuito, que al tablero de medidores puede bajar a 10, pongamos, tomando la longitud del cable de la cometida. Entonces, bueno, por eso EDESA exige, en Salta exige que las técnicas en los tableros de medidores sean de 10 kA como mínimo. ¿Sí? Cosa que no se está cumpliendo con algunas ofertas comerciales y algunas competencias nuestras que están usando técnicas de 4,5 kA. Pero bueno, cuando no hay control, se hacen mal las cosas. ¿Sí? Hasta acá, entendido, ¿no? ¿Cómo tenemos que elegir correctamente el cable y la técnica? ¿Cuándo tenemos que cambiar la sección de cable? ¿Cuándo la curva de las técnicas? Hay otro ábaco que tiene el reglamento en este anexo 77-H que nos indica en líneas seccionales cuáles son las curvas de térmica a elegir según la longitud del circuito seccional. Esta tablita está un poquito más adelante en la que vimos recién, la tabla, la 771H7, que dice cuál es la curva de la termomagnética colocada en una línea seccional según el calibre del cable y el calibre de la protección. Y acá esto está muy reducido, está muy específico. Si me salgo de esto no tengo mucha información, tengo que ir ya a los cálculos que hicimos recién. Pero si estoy dentro de estas líneas seccionales de 4, de 6, de 10, de 16, con térmicas para un cable de 4 de 25 amperes, para un cable de 6 de 32 amperes, para un cable de 10 de 40 amperes,
y un cable de 16 amperes con una térmica de 50, si utilizo esos calibres, tengo, según la longitud del cable de la línea seccional, por ejemplo, si la corriente de cortocircuito en ese tablero donde pongo la térmica es de 3000 amperes, ¿sí? Y el cable tiene 170 metros y pongo una térmica de 25 amperes, la curva de la térmica debería ser B, ¿sí? Hasta 170 amperes. O sea, entre 81 y 170 metros, la térmica debe ser curva B. Si la longitud de esa línea seccional es entre 81 y 37, la curva es C. Si la longitud de esa línea seccional es menos de 37 metros, puedo poner una térmica curva D. ¿Sí? Y hago para 10 milímetros. Tengo una línea seccional de 10 milímetros que sale el tablero principal. En el tablero principal debería colocar, si la longitud hasta el tablero siguiente es de menor de 52 metros, una térmica curva D. ¿Sí? Si es menos de 124 hasta 52 metros, puedo usar una C. ¿Sí? O menos de 124 directamente. Si es menos de 268 metros, puedo usar una térmica curva B. O sea, acá sería entre 124 y 268 curva B. Se me da para distintas corrientes de cortocircuito que ocurren en el lugar donde pongo la térmica, ¿sí? Estas térmicas están acá, me da cuál es la longitud máxima del circuito para que esté correctamente protegido. Si me paso esa longitud, dejo de protegerlo adecuadamente, que es lo que veíamos hace un rato. En ese caso, tengo que cambiar la sección del cable. Si tengo más de 170 metros, ya no puedo poner 4, debería poner 6. Pero de todas formas, habría que hacer los cálculos y con 6 si me alcanza. Si tengo 4000 amperes por corriente de cortocircuito, está la térmica. Y la longitud más de 200 amperes, debería poner un cable de 10 milímetros. No de 6, sino de 10. Esto me sirve para hacer una elección sencilla. Si es más compleja, como vimos anteriormente, ya tengo que empezar a hacer los cálculos de la caída de tensión. Esto para líneas seccionales. Y hay otro abaco para circuitos terminales. Acá ya tengo circuito de iluminación de 1,5, circuito de toma corriente de 2,5, fuerza motriz de 4, por ejemplo. Si le pongo térmica de 10, si le pongo térmica de 16, le pongo térmica de 25. No me dice nada si el cable de 2,5 pongo una térmica de 20, no está calculado con una térmica de 16 amperes. Si cambio esto, ya este abaco no me sirve. Entonces, para 2,5, un circuito terminal, si tiene hasta 163 metros y más de 77, debería poner curva B. ¿Sí? Si tiene hasta 77 metros y más de 33, una curva C. Si tiene menos de 33, curva D. ¿Sí? Eso siempre que la corriente de cortocircuito, donde pongo la térmica 16, sea igual o menor de 1500 amperes. O perdón, mayor de 1500 amperes. Entre 1500 y 3000. Si es entre 3000 y 4000, tendré que elegir esta columna. Si es mayor de 4000, esta columna. ¿Por qué mayor de 4000? Porque si es mayor, la corriente de cortocircuito es mayor, me permite mayor longitud. Eso no hay problema. Pero es un abaco que me permite a mí, respetando los calibres de las térmicas para cada sección de cable, pues fíjense que están relacionados con la corriente máxima admisible. De este es 13 amperes, térmica de 10. La máxima es 20 amperes, bueno, el calibre de térmica me pusieron 16. El máxima corriente de 4 de 25 me pusieron térmica de 25. Con mucho cuidado para el circuito monofásico, el cable de 2,5 me permite poner térmica también de 20 amperes, pero este abaco no está calculado por 20 amperes, está para 16. ¿Me entendieron, no? ¿Alguna consultita de este abaco? Está muy limitado a ese calibre y a esa térmica, ¿sí? Acá creo que me falta ver esta parte, esto lo vemos mañana, sería extender un poquito más este concepto, ya en cuenta de usar abaco, empezar a usar la curva característica de cada fabricante,
según el modelo técnico que utilicemos. Acá, por ejemplo, utilizaríamos la I60N, los abacos I60N, está la energía limitada y la corriente pico de cortocircuito, pensada como limitador de energía de cada térmico. Esto lo vemos mañana, así que si tienen alguna consulta me la hacen ahora y mañana terminamos de ver el tema de térmica y pasamos a interruptores automáticos. Un poquito parecido a esto, pero un poquito más complejito. ¿Tiene alguna consulta que hacer? Sí, tengo una consulta yo, Ángel. Sí. Me quedé pensando, viste, que dijiste que ahora la oferta comercial, viste, que como está entrando mucho importado y medio que sí, ya no exigen el control, viste, de algunas cosas, viste, más Sí. en artefactos eléctricos. Sí. En las térmicas, viste que se ha cambiado el poder de corte, la han subido bastante, viste, 4,5, 6 kiloamperes, 10, 15. Sí. Vos decís que siempre elijamos, por lo menos para, digo, instalaciones residenciales y de viviendas, de 6 kiloamperes estaría bien energía, ¿no? Sí, pero tendremos que verificar el lugar de la instalación. Puede ser que esté bien 6, que tenga que corto con 6, está muy cerca del transformador. Si está sobredimensionado no hay drama. Nada más que encarece la instalación. Pero sobredimensionado significa que esa térmica te va a soportar muchos cortocircuitos y no se va a dañar. Si está dimensionado justa, no importa porque está calculado para estar justo el valor ese de corriente de cortocircuito. Y si está por debajo, tendrías que pasar al nivel superior. Siempre deberíamos tener la conciencia de verificar siempre, no tomar como norma elegir la más cara de más soporte, sino asignar el valor que corresponde para cada posición. Usando estos abacos que son bastante fáciles de usar y sencillos para aplicar en las instalaciones. ¿Alguna otra preguntita? Yo este archivo se lo paso mañana. Quiero agregar una cosita para que lo vayan leyendo y bueno, y hagan algún ejercicio que están ahí para interpretar todo lo que yo le dije. Hay algún ejercicio para analizar. Espero que lo vean mañana y bueno, que cualquier cosa que no entiendan me lo expliquen, me lo consulten mañana cuando comencemos las clases, porque yo he estudiado estos temas. No sé si ustedes lo conocen o no lo conocen, pero siempre tengo muchas preguntas y todavía me sigo preguntando cosas que la voy resolviendo a veces cuando doy la clase o cuando tengo que estudiar para entender algo que no entendí en algún proyecto. Y mañana les voy a mostrar un ejemplo de aplicación de todo esto que vimos ahora. Nos vemos mañana entonces, por el mismo canal y el mismo horario.